¿Por qué tuve que hacerme VTuber? Nah, mentira. Me gusta ser VTuber y es una parte importante de mí que me gusta compartir con todo el mundo. Pero es cierto que mis 3 años de carrera en esto del VTuber han sido bastante caóticos y a veces me cuestiono si quiero seguir o no, aún sabiendo qué es lo que más amo en la vida. Es un constante atado mental que tengo, para ser honestos. En el video de esta semana les contaré aquellas cosas que no me gustan de este hobby mío. Porque ser VTuber no es todo color de rosa y definitivamente no es solo ser monachín y recibir dinero o fama por ello. ¡Oliwi! Soy Hanachi y esto es Hanachi Channel. La primera cosa que no me gusta sobre ser VTuber es algo pequeño pero igual bastante molesto, y es que mucha gente no te toma en serio cuando les dices que eres VTuber. En realidad la mayoría de los VTubers no andan revelando que son VTubers en la vida real, pero yo no soy así. El VTubing es prácticamente mi único hobby y también es el nicho por el que tengo trabajo como freelancer, así que no es algo que me sea fácil ocultar cuando me preguntan qué hago con mi vida, porque toda mi vida gira en torno al VTubing. Podrían decir, ¡guau! Pero Hanachi, miente nomás, pero déjenme contarles. Soy re mala mintiendo sobre cosas tan grandes. Por ser una parte tan crucial sobre mi existencia en este planeta, todo el equipo con el que me atiendo por mi autismo, mi psicóloga, mi psiquiatra, mi terapeuta ocupacional, todos saben que soy VTuber y me tratan tomando eso en cuenta. Lo encuentran bacán y todo. Mi familia también me apoya y ve mis videos, pero es porque me conocen ya. Generalmente cuando le dices que eres VTuber a alguien que acabas de conocer o no sabe mucho del tema, especialmente gente que no anda metida en estas ñoñerías, hay mucha confusión, miradas raras, preguntas. La mayoría de la gente no conoce estas cosas y no lo considera un trabajo o un hobby serio. Y eso lo acabo de explicar. Otra cosa que no me gusta sobre ser VTuber es que puede volverse un hobby bastante caro. Afortunadamente Risa y yo sabemos hacer un montón de cosas y nos hemos ahorrado mucho dinero en nuestros modelos y en editar y diseñar. Así que podemos dedicar todas nuestras chauchas a las cosas tecnológicas o a comisionar gente en algunos ámbitos en los que no somos buenas, como mixear los covers y cosas así. Pero si no supiéramos nada, no sé qué weá haríamos, para ser honesta. Afortunadamente ese no es el caso. Pero sí he gastado mucho dinero en mejorar mi PC para poder hacer videos estables 30 FPS y editar en mejor resolución, no como antes. Y finalmente, la cosa que más me disgusta sobre ser VTuber: se está volviendo cada vez más homogéneo. Es más un problema general que afecta a todos los creadores de contenido. Pero desde que dejé de centrarme en el dibujo y decidí dedicarme al VTubing, lo he notado mucho más. Por ser VTuber la gente espera varias cosas de ti. Espera que te comportes de cierta manera, que hagas cierto tipo de contenido, que estés al tanto de ciertas cosas. Y eso ha causado que todo se vuelva extremadamente parecido, porque es lo que se ha comprobado que funciona. Y bueno, nadie quiere ser olvidado o ignorado, ¿verdad? Hay que seguir las tendencias si uno quiere llegar a más gente. Y ese es un problema para mí porque, como dije anteriormente, me cuesta mucho mentir sobre cosas grandes. Y fingir interés en cosas que no me llaman o hacer cosas que no me gustan o me incomodan solo para ser popular me haría extremadamente infeliz y se me notaría. Obviamente no puedo obligar a la gente a que se interese en las cosas que hacemos, pero sí es un poco desmoralizante ver cómo YouTube nos castiga por hacer lo que verdaderamente nos apasiona y no nos da la oportunidad de que la gente nos descubra y vea si le gusta o no. Dije en un video anterior que me rindo con la idea de ser famosa y estoy en proceso de aceptar la dura realidad. Pero eso no quiere decir que no quiera que más gente vea nuestros videos. Aún así, siendo honesta con ustedes, las cosas positivas del VTubing superan cualquier contra que pueda tener para mí. Pero sus cosas negativas sí son medias estresantes a veces. Anyways, gracias por ver este video. Recuerden suscribirse si no lo han hecho y darle click a la campanita para enterarse de todo lo que subimos acá. Y si hay cosas que a ustedes no les gusten de los VTubers o de ser VTubers, me gustaría mucho leerlas en los comentarios. Que tengan una buena semana, lávense las manos
use mascarilla si va a salir y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a nuestro Hanacho Gold Plus Deluxe, Juan Díaz, y a nuestros Hanachos Gold, Mr. Eguía, Ayano Forever, Lunaria, Dark Blue Cat y Senpai CH por apoyar nuestro canal para que podamos hacer más videos.